Buenos días para todos, Dios les bendiga, un saludo a los hermanos, a los amigos, a la familia, que sea Dios obrando cada día en su vida. Vamos a compartir el devocional de hoy, vamos a ir buscando el texto en Mateo capítulo 12, verso 7, Mateo capítulo 12, verso 7, y mientras encontramos vamos a orar. Cierra sus ojos ahí donde está, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva mañana que nos concedes. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por tu asistencia, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, porque vemos que eres fiel, eres bueno, nos sostienes, nos sustentas, Señor. Por eso, Padre amado, rogamos, sigas obrando en nosotros y nos concedas dedicarte este tiempo para tu gloria. Dirígenos, guíanos, concédenos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. En ti nos ponemos, Señor, te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, dice el texto que vamos a trabajar hoy. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. En estos días vemos cómo aumenta la situación del coronavirus, vemos cómo en diferentes países se han presentado problemas serios acerca de este virus. Y nos damos cuenta cómo cada nación, cada lugar va reaccionando a esta circunstancia. Y una de las cosas que se hacen más importantes en este tiempo es el poder manifestar la misericordia hacia los demás, el poder servir a los demás, poder fortalecer los lazos de solidaridad, los lazos de amor, de cuidado, de atención. Es por eso que hay noticias que van saliendo que son indignantes, que incomodan, que molestan, porque se hace necesario mantener esos valores morales que nos ayuden a sobrepasar lo que hoy está sucediendo. De ahí el texto que revisamos hoy. ¿Cómo ve Dios estas circunstancias y cuál es nuestra responsabilidad en medio de todas las dificultades que se van presentando, no solo en nuestra vida, sino también a nuestro alrededor? Entonces, el texto que viene del libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, habla acerca de entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Quien habla en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, es Cristo, pero quien habla en Oseas es Dios mismo. Pero ¿qué significa esto? ¿Sí? Pues sabemos, y apenas surgió el virus entre hermanos pastores, teníamos la preocupación de cómo íbamos a hacer para congregarnos, de cómo íbamos a hacer para mantener la comunicación con los hermanos, de cuál era la guía bíblica que debíamos seguir en circunstancias como estas. Un texto como este nos da mucha luz acerca de el deber ser en estos momentos como creyentes. Ahora hay otra preocupación de algunos, y pues es de reconocerlo, no podemos ignorarlo. Algunos tenían en su mente quizás hacer ayunos, tenían en su mente quizás dar ofrendas especiales para circunstancias especiales en la iglesia. Bueno, ¿por qué no decirlo si eso también era parte de la devoción y era el deseo de algunos? Contribuir en su congregación, hacer estos actos de fe importantes, el ayuno, la oración, todas estas cosas. Pero ¿cómo nos guía la Escritura en esto? Cuando el Señor habla de la misericordia quiero y no sacrificio, hace referencia a dos cosas. Por un lado, la misericordia que tiene que ver con la parte moral,
es decir, con la ayuda hacia nuestros semejantes. Y el sacrificio que tiene que ver con la parte devocional externa, es decir, nuestra adoración a Dios, pero externa, es importante aclarar eso. Entonces, ¿cómo es que nosotros al revisar esto, el Señor pone las dos cosas en contraste y privilegia la misericordia? Es decir, pone por encima la misericordia. Bueno, debemos pensar que Dios en su manifestación ha querido obrar en la vida de los hombres y lo ha hecho pensando en su bienestar. De hecho, los actos devocionales de adoración externa benefician más al hombre que al mismo Dios. Si nosotros miramos, por ejemplo, el día de reposo o el día del Señor fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, no de Dios, del hombre, para que el hombre tuviese su descanso en Dios. Si miramos las ofrendas o los diezmos o todas estas cosas, ¿en quién tienen su beneficio? En el hombre. ¿Por qué? Porque parte era para ayudar a los que sirven en el templo, es decir, a los que ministran la palabra de Dios, pero también a las viudas, a los huérfanos, a los que en medio de la comunidad tienen necesidad, porque debemos decir claramente que los diezmos, las ofrendas no son solo para el lucro de quien dirige o quien sirve en la iglesia como ministro de Dios, sino que una parte se usa para su salario porque es digno y otra parte debe usarse para la ayuda de los necesitados, principalmente las viudas, los huérfanos, las personas que están en enfermedad de la comunidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso porque cuando Dios habla de hacer misericordia y de privilegiar la misericordia, nos muestra que para Dios esa entrega externa que hacemos por los demás tiene un valor superior. No que el ambiente devocional de adoración a Dios no sea importante, sino que sobre eso está la ayuda mutua. Por ejemplo, si yo voy camino a la iglesia y veo una persona que se accidentó, es más prudente que me quede a ayudarla y no que vaya para la iglesia. ¿Por qué? Porque es un acto de misericordia. Si yo tengo mi ofrenda a Dios para contribuir para las necesidades de la congregación, pero se presenta y en mi casa hay una dificultad económica, pues ¿qué es mejor? Pues ayudar en mi casa. ¿Por qué? Porque lo hago también como parte de mi adoración a Dios, como parte de lo que Dios quiere, y es que yo manifieste mi fe con los que me rodean. Entonces mi adoración a Dios no solo se centra en lo que yo pueda hacer externamente, sino también en lo que yo pueda hacer por los que me rodean. Por eso es tan condenable que algunos, preocupándose por su propio lucro, olvidan de hacer misericordia, de mirar a los que están en necesidad. Tristemente, muchos religiosos, no vamos a hablar de religiones, pero muchos religiosos creen que con una oración, creen que con sencillamente hacer esos actos de adoración con un diezmo, la gente cumple delante de Dios. Pero realmente se necesita más que eso. Se necesita ser sensible a la necesidad de los que nos rodean. Se necesita entender que parte de mi adoración a Dios tiene que ver con el amor hacia mi prójimo, ¿sí? Y en ese amor es que yo manifiesto la obra de Dios en mi vida. Pero no puedo decir que yo manifiesto mi amor a Dios cuando pido de los demás que den sus diezmos, sus ofrendas, y me olvido de todos los necesitados que hay a mi alrededor. Eso es repudiable delante del Señor y es algo que debemos como creyentes evitar, porque no da testimonio de la obra de Dios en nosotros, ni glorifica a Dios el hecho de que olvidemos cuidar de los que están a nuestro alrededor. A eso hace referencia el texto: misericordia quiero y no sacrificio. Es importante que leamos todo
todo el capítulo y entendamos que lo que el Señor quería era mostrar que Dios privilegia la ayuda hacia los demás sobre la adoración externa que se hace hacia Él. Con esto pues tenemos que meditar cuántas veces nosotros en pos de hacer las cosas de Dios olvidamos hacer misericordia a los que nos rodean, y en eso faltamos a Dios, porque Dios no se agrada tanto en que vayamos al templo y le adoremos, como en que cumplamos nuestros deberes hacia los demás. No quiere decir que no sea grato delante de Dios que vayamos a adorarle. Lo que quiere decir es que por encima de eso Dios se agrada en que manifestemos su nombre, extendiendo la ayuda mutua a aquel que nos necesita. Así meditemos en esto y demos gracias a Dios por esta consideración que debe ser tenida en cuenta en estos tiempos donde muchos se aprovechan tristemente de la fe y se olvidan de hacer misericordia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque eres propicio a nosotros, porque nos ayudas, nos sostienes, nos sustentas. Gracias porque a través de tu palabra tenemos la luz suficiente para entender cuáles son nuestros deberes como cristianos. Guíanos, Señor, para no tropezar en la fe, haciendo aquellos actos de adoración externa, pero olvidando aquellas obras que deben nacer del corazón en favor de nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor, por favor, y haznos entender la importancia del servicio y del cuidado de los que nos rodean, pues el mandamiento privilegia amarte a ti, Señor, por encima de todas las cosas, pero a su vez también pone el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, que no lo olvidemos y que no seamos engañados por aquellos que buscan su propio beneficio, olvidándose de tener cuidado de los que están a su alrededor. Te damos muchas gracias, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Un abrazo para todos, muchas bendiciones en este día.